Ahí sí. Ya, jóvenes, entonces estamos en la última unidad virtual que tiene que ver con procesamiento de texto. Esta unidad de procesamiento de texto trae muchos comandos que nos van a ayudar a hacer un mayor y más rápido procesamiento de texto. ¿De acuerdo? Eso es entender claramente qué hace cada uno de estos comandos. Y la última unidad, que es archivo de texto, es un poco lo que hablamos en la última parte de la sesión anterior, donde vimos que los archivos de texto nosotros podemos trabajar de dos modos principalmente, que es el modo lectura y el modo escritura. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Ya. El objetivo yo lo planteé de esta forma. A nosotros es como para que tengan una visión general de lo que vamos a hacer. Esta es una parte de lo que se tendría que hacer ustedes acá en esta parte del curso, que tiene que ver con procesar información, que es la competencia principal que queremos que ustedes desarrollen. ¿Ya? Entonces, supongamos que nosotros les vamos a dar acá un archivo de texto, por ejemplo, el vuelo TXT, donde tenemos que este archivo de texto tiene siempre la línea, tienen esta forma. Acá me quedó, esto, bueno, todo es una línea, se copió dos veces. Vamos a agrandar este, déjenme un segundo para que no genere, ahí se salió todo. ¿Qué están viendo ahora ustedes, chicos? ¿Están viendo nada, no? Que estaba corto. Ahí sí quedaría bien, creo. Ya. Lo único que hice fue darle más tamaño al archivo para que les quede claro. Eh, ¿Están viendo ahora? Ya, lo único que hice fue Sí, profe. ensanchar el archivo acá para que les quede claro que el archivo vuelos tiene lo siguiente: tiene un código de un vuelo y tiene las ciudades y los kilómetros. ¿Ya? Todavía me quedo corto acá en San Bogotá. O sea, que acá hay. Ya, después lo voy a arreglar completamente, pero es un archivo, es un código por línea. ¿Sí? Cuando lo copié, no se copió bien acá, en el sentido de que acá debe ser otra línea, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero que ustedes entiendan es que nosotros les vamos a dar un archivo que va a tener un cierto formato. Este formato va a ser el código del vuelo y asociado a las ciudades. Por ejemplo, en NAS 23 va de Santiago a Iquique y tiene 1600. En realidad era, no sé si kilómetros, pero me parece que no, muy grande. Debe ser un costo. Lo importante es que ustedes, así les vamos a dar a ustedes un archivo. Y les vamos a dar a ustedes, por ejemplo, el objetivo que les vamos a plantear a ustedes pueden ser distintos, ¿cierto? El objetivo que les vamos a dar a ustedes acá, por ejemplo, puede ser obtener un diccionario cuya llave sea la ciudad y el valor, una lista con los códigos de vuelos que tienen como destino esa ciudad. ¿De acuerdo? Eso es como lo que vamos a hacer. Vamos a hacer que ustedes vayan al archivo, porque anteriormente nosotros lo que hacíamos teníamos las listas creadas, ¿de acuerdo? Pero para crear esa lista ustedes tienen que sacar la información de alguna parte. ¿Qué queremos? Que en esta parte del curso ustedes vayan al archivo de texto, a una información persistente, ¿cierto? Extraigan esa información, la procesen y generen para su procesamiento, para obtener un resultado, ustedes la estructura de datos que habíamos visto, como diccionarios, como listas, como tuplas, ¿cierto? Entonces, acá está el paso a paso que yo quiero que ustedes se mentalicen en esta primera versión, que es cómo nosotros procesamos información. Para procesar información, ustedes lo primero que tienen que hacer es abrir y leer los datos del archivo. Luego, tienen que procesar por línea. ¿Qué cosa? Tienen que quitar los saltos de línea. Tienen que separar la línea de los datos que nos sirven y procesar los datos según lo solicitado. Procesar los datos según lo solicitado sería entonces crear un diccionario, crear una lista en base a lo que ustedes les estén señalando. Y por último, después cerrar el archivo y si es una función tendremos que retornar lo que nos están pidiendo. A grandes rasgos eso, ¿ya? Ahora vamos a entrar en detalle a lo que es los archivos de texto. Nosotros los archivos de texto tenemos dos formas que dijimos para trabajar. Tenemos el modo escritura y el modo lectura. El modo escritura, que es la versión anterior que estábamos haciendo. Ahora es cuando yo tengo la información, por ejemplo, la versión anterior nosotros les decíamos, oye, se tiene esta lista, se tiene este diccionario, generamos esta información. Y esa información la mostrábamos o la retornábamos. Pero ahora nosotros podríamos esa información dejarla persistente. ¿A qué me refiero a dejarla persistente? Es escribirla en un archivo. ¿De acuerdo? Porque anteriormente nosotros ejecutábamos las funciones y esa información se perdía. ¿Ya?
¿Por qué se perdía? Porque se mostraba en la memoria RAM, se mostraba y hasta ahí quedaba. En cambio ahora, si quisiéramos hacer, por ejemplo, ustedes quisieran calcular su promedio, calcular los costos de un vuelo X, ustedes toda esa información la podrían registrar, ¿ya? En este caso, esto siempre se hace, se coloca una variable y se coloca el método acá, el comando open, y acá ustedes colocan el nombre del archivo físico. Por ejemplo, en el caso anterior, si quisiéramos vuelos TXT sería el nombre del archivo físico. Ahora, en este caso, como estamos hablando de escritura, ustedes pueden dar un nombre. Ustedes pueden decir, por ejemplo, resumen.txt. Porque ¿qué? Al abrir los modos de escritura, si lo abrimos en W, si el archivo no existe, lo va a crear. Si el archivo ya existe, me lo deja en blanco. ¿De acuerdo? Es decir, el modo W siempre me crea un archivo en blanco. ¿Ya? Si no existe, lo va a crear, y si ya existe, va a borrar la información que está dentro. ¿De acuerdo? Si yo quisiera escribir, tengo el modo A, que también está en escritura. Si el archivo no existe, también lo crea, pero la diferencia está en el segundo punto, que si el archivo existe, va a agregar al final, va a agregar desde donde encuentre el comando. ¿Sí? ¿Cómo escribimos? Nosotros, por ejemplo, ahora ya acá está la parte conceptual, acaba de dar un ejemplo. Por ejemplo, yo acá creé un archivo, arch, open, alumnos txt.w. ¿Qué tengo que señalar de este alumno txt? Yo, si este alumno txt no existe, lo voy a crear, y si ya existe, como la w, se va a borrar todo lo que hay. Pero además lo siguiente, ¿dónde se va a guardar este archivo alumnos.txt? Este alumnos.txt se va a guardar en la misma carpeta en donde yo tenga guardado el archivo .py. ¿Por qué? Porque yo no le estoy dando ninguna otra dirección. Estoy diciendo alumnos.txt. Entonces, como el archivo .py está guardado en la carpeta X, el alumnos.txt se va a crear también en esa carpeta X, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense acá, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir lista estudiantes, Juan, Ana, Luis. Y acá voy a aprovechar para señalar lo siguiente. Nosotros cuando estamos trabajando o cuando estamos escribiendo en Word y queremos hacer un salto de línea, presionamos la tecla Enter. ¿Sí? ¿Cómo se ve reflejada esa tecla Enter en nuestro archivo texto? En el archivo texto, cuando veamos un \n, cuando veamos este carácter, esto está indicando que es un Enter. ¿De acuerdo? Para que lo tengan presente. Entonces yo lo que estoy haciendo acá, en términos prácticos, si yo ejecutara este comando, se crearía el archivo, me quedaría en la primera línea, me va a quedar lista de estudiantes, en la segunda línea me va a quedar Juan, después me va a quedar Ana, después me va a quedar Luis, y ojo, el enter final, este backslash n, hace que el cursor quede ahí. ¿Están viendo lo que estoy escribiendo, muchachos? Sí, profe, sí se ve. Se ve que el cursor queda, después de Luis, queda ahí como Abajo, abajo, sí, como pero esperando. estamos esperando, ¿cierto? Así quedaría, muchachos, entonces en el archivo. Y cuando yo lo abro en A, como el cursor quedó acá, cuando yo abro el archivo en modo A partir de esa línea donde está el cursor parpadeando, ¿cierto? A partir de ahí comenzaría a escribir. Si yo no hago el backslash n que tenemos acá al final, fíjense, el cursor quedaría al lado de Luis parpadeando. Por lo tanto, cuando yo abro el archivo en modo A partir de ahí comenzaría a escribir. ¿Me explico, no? Eso es para que ustedes también sepan cómo el formato que van a trabajar ustedes en su archivo. Me refiero a cómo lo van a crear. Porque ustedes escriben algo y hacen el backslash n, es lo ideal, porque algunos también lo hacen backslash n y escriben. O sea, al hacer un backslash, si ustedes adoptan esa de primero escribir con el backslash n, puede que les quede la primera línea en blanco. ¿Ya? Por eso nosotros mejor escribimos algo y después de escribir backslash n, para que vamos generando, y siempre vamos a asumir de que va a partir donde no hay datos. ¿Sí? ¿Esa parte la entendieron? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Ya. Ok, esto es con respecto al modo escritura. Y esto es lo único que tienen que hacer. Ojo, cuando lo abro en modo W o modo A, lo único que puedo hacer es write. ¿Ya? El for para recorrer no se puede, porque si yo lo abrí para escribir, yo puedo escribir solamente. Eso es lo que tienen que tener presente acá en este modo. Ya. La otra forma de trabajo es el modo lectura, que este es el que más van a usar, porque nosotros vamos a, como les dije, el objetivo anterior era ir a buscar un archivo, sacar la información
procesarla, generar un resumen, generar otro archivo, generar lo que nos estén pidiendo. La forma de trabajo es la misma. Se dan cuenta, tenemos una variable, usamos el método open, nombre del archivo físico y R. Por ejemplo, si quisiéramos leer el caso anterior, agregaríamos open vuelos txt, coma R. Tener presente también, cuando yo no especifico el modo, Python por defecto asume que estoy trabajando en el modo lectura, ¿de acuerdo? Está entrando otra. Alison, bueno, ahí. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que leer es lectura. Ojo acá, si se abre el archivo en este modo, solo se puede recorrer. Es decir, la única forma que puedo hacer cuando lo abro el modo de lectura es esto. Y esto es lo que tienen que saber para sacar la información de un archivo es esto. Arch open alumnos txt, y acá lo que hace usted es for línea, asumir lo siguiente: cuando ustedes hacen el open y lo abren en el modo de lectura, tienen que imaginarse que se genera una colección o una lista, si ustedes quieren, una lista donde cada elemento de la lista es una línea. ¿Cómo voy a saber cuáles son las líneas? Porque ustedes cuando coloquen un backslash n es una línea. En este caso, por ejemplo, lista estudiantes, ahí backslash n, esa es una línea, Juan es otra línea, Ana es otra línea, Luis es otra línea. Y finalmente abrí una línea vacía, que es la que genera esta otra. ¿De acuerdo? Eso para que lo tengan presente. Entonces, cuando hacen el for, lo primero que sacarían es for línea en Arch, estarían sacando lista estudiantes. Eso valdría primeramente línea, porque acuérdense que el for va a la colección y saca el primer elemento y toma, en esta variable, toma el elemento. Entonces, línea, la primera vez sería lista estudiantes. Y ustedes lo imprimirían. Después, y pasarían Juan, sería la segunda, después Ana, después Luis y después nada. Ahí terminaría. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta lo siguiente, que cuando ustedes hacen el open la primera vez, deja el cursor al inicio del archivo. ¿Qué significa que deja el cursor al inicio del archivo? Yo les había mostrado a ustedes que cuando el archivo anterior tenía esto, lista de estudiantes, ese era más o menos el archivo, después teníamos a Juan, después teníamos a Ana y después teníamos a Luis, ¿sí? Ese era nuestro archivo y teníamos un ente. Entonces cuando yo hago open, el cursor queda justamente al inicio ya. Eso significa antes de la L. Ahí queda parpadeando el cursor. Cuando yo hago el for línea, la primera vez me va a sacar esa línea. Esa es la primera parte del for. Y va a quedar el cursor listo para pasar a la siguiente línea. Después Juan, y queda el cursor ahí donde Ana. Después Ana, y queda el cursor acá en Luis, que le puse al revés, pero en Luis. Ya, va a quedar ahí el cursor. Después saco Luis y el cursor va a quedar abajo. Y cuando llega acá abajo, se va a dar cuenta que no hay nada más. Generalmente uno podría decir, acá encontró el carácter, así como el backslash n, ya te marca el fin de la línea. Nosotros tenemos acá podríamos hablar del EOF, que es el end of file. Cuando encuentra el end of file, se termina. ¿Ya? Pero para nosotros ese carácter ni siquiera lo vamos a trabajar. Asume acá que usted el for va a sacar hasta cuando encuentre líneas. Y eso es todo lo que tienen que saber de archivos. Esta es la parte de archivo, ¿ya? Entonces acá le está diciendo que el open ¿sí? Es que no entendí bien lo del strip. No me queda claro. El strip no lo he explicado todavía. O sea, No. es que por eso. Para que Ya, si lo ahora, podía. sí, ahora que estoy explicando primero la parte, quiero que se enfoquen primero el cómo se lee un archivo y cómo se escribe, ¿ya? Esa es la primera parte que quiero que les quede clara. Les quedó claro de cómo escribir, porque ustedes cuando lo abren W, lo único que pueden hacer es write, nada más. Déjenme. Profe, y no hay una opción de, por ejemplo, si yo quiero agregar algo al inicio del archivo ya creado, en vez de no hacerlo con el A que queda abajo. Si tú quisieras, tendrías que hacer dos cosas ahí. Cuando, en base a lo que te estoy enseñando, Python tiene, por supuesto, esas funciones que te lo hacen, pero del punto de vista de pensamiento algorítmico, que ustedes entiendan la lógica, no lo tenemos, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero que ustedes se enfoquen acá en lo siguiente? Para responder a tu pregunta, en base a estas cosas que te estoy entregando ahora, lo que tendrías que hacer tú es, voy a ir a abrir el archivo, lo leo, y todo esto lo voy a pasar a una lista. Como ya lo tengo en la lista, y tú me dices, oiga, profe, quiero escribir en la primera posición, bueno, como tú quieres escribir en la primera posición, vas a hacer un insert en la posición 0. Y de eso vas a hacer que toda la información se corra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hiciste tú? Tomaste la información que estaba en el disco duro, la llevaste a una lista, la cargaste en la memoria RAM, y ahí la mejora, haces todos los corrimientos, lo que quieres.
cierras el archivo de lectura, pero la información te quedó en la lista. ¿Qué vas a hacer ahora tú? Vas a abrir ese archivo, ese mismo archivo en W, con lo cual vas a borrar toda la información que había, y después vas a volcar, vas a escribir la lista en ese archivo en el orden que tú quieres. Eso es lo que tendrías que hacer, una forma de lo que tendrías que hacer para lograr eso. ¿Me expliqué, Alison? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, ojo con eso, porque yo ahora les voy a mostrar rápidamente la primera parte. Y aquí voy a devolverme. No me deja. Que aquí voy a hablar del strip. Para pasar a hacer un ejemplo en Python. El strip, como dice, quita los saltos de línea. Bueno, el que strip quita el carácter que yo le pase. El strip puede recibir parámetros, por si acaso. Entonces, el strip lo que hace, trabaja siempre en los extremos, muchachos. Ese es el ámbito de acción del strip. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace el strip? Yo le paso un parámetro. Cuando no le paso nada, por ejemplo, lo más común es que usted use el strip sin nada. Al no pasarle nada, ¿qué hace el strip? Me saca en los extremos los backlash n o espacios en blanco. Fíjense acá, yo tengo A es igual espacio hola, backlash n, espacio. Ese es mi string, ¿de acuerdo? Si yo digo print A, fíjense que me imprime acá antes espacio, que son los espacios que teníamos acá, y acá no me va a imprimir el backlash n, y, bueno, el backlash n, ahí está el backlash n, y fíjense, después me imprime unos espacios que son lo que está después del backlash n, porque el backlash n me hace saltar a la siguiente línea, por eso me imprime este espacio acá abajo, ¿de acuerdo? Ya, si yo coloco a, bueno, print a.strip y no le paso nada, ¿qué va a pasar? Me escribe, hola, el strip, como yo les dije, cuando yo no preciso nada adentro, me saca los espacios en blanco, y el backlash n. Entonces me deja solamente hola. Eso es lo que hace el strip. Ejemplo. Disculpe, ¿Sí? si colocaran, por ejemplo, lo de los nombres del ejemplo anterior, ¿Sí? dejaría los nombres todos pegados, ¿no? Uno No, 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 seguido no. del otro, sin espacio. No, no. Solamente le quitaría, ya te voy a mostrar. Porque trabaja los extremos, Alison. Entonces, al momento que encontraste algo distinto, se va a parar. Es decir, te va a sacar el último backlash n, pero de adentro no. A no ser que lo esté leyendo por línea. ¿Sí? Mira, aquí te estoy dando el ejemplo. Acá puse, quedan solo 4 días para las vacaciones. ¿Cierto? Yo puse eso. Si digo b.strip, y acá en el parámetro digo, oye, sácame la g, porque la e me está molestando. ¿Sí? Me quedan solo 4 días para las vacaciones. Si te das cuenta, acá adentro hay es. ¿Sí? Y esa g no la sacó. Porque como te digo, Alison trabaja solamente en los extremos. Entonces, y eso es lo que te quería decir. Si tú tienes, en el caso anterior, tenías Juan, backlash n, Ana, backlash n, Alison, después tenemos ya Nick. ¿De acuerdo? Backlash n. Wow, me quedó, no sé qué pasó. Único, Ana, Alison. Ahí me falta un backlash n. Ya lo vamos a copiar de nuevo. Control C. C es igual a Control B, Nick. Aquí, backlash n. Ok, sí. Ya. ¿Te das cuenta que C me muestra eso? Si yo hago el print, si yo hago print C, ahí me lo va a mostrar todo hacia abajo. Ahí se va a ejecutar el backlash n. ¿Te das cuenta? Me lo deja todo hacia abajo. Incluido este último backlash n que me deja esa línea en blanco allá. Ahora, si yo digo C.strip, fíjate que me saca solamente el último backlash n, este de acá. Acá no hay nada antes. ¿Sí? Acá lo saca, ya no aparece el backlash n. Porque como te digo, trabaja los extremos. Es como un while, Alison. Entonces empieza, por ejemplo, te voy a explicar con la E. Empieza, porque el parámetro que yo le di era la E. Entonces dice,
este valor que saqué del extremo es igual a E, sí, lo saco. Es igual a E, 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 es igual a E. ¿Es igual a E? No. Cuando no es igual a E, no lo saco. Entonces, hasta ahí llegó el while, hasta que se haga falso. Por el otro lado, pasa lo mismo. Este otro lado, en el otro extremo, es igual a E, lo saco. Es igual, lo saco, lo saco, lo saco, lo saco. Llego al espacio y ahí no es igual, entonces no lo saco. Por eso me queda espacio, quedan. ¿Se entiende lo que hace el strip? Ahora sí, sí, profe. Muchas ¿De gracias. acuerdo? Entonces el strip trabaja solamente los extremos y me va a sacar hasta que encuentre algo distinto. Por eso yo le coloco, le puedo dar una E. Lo que tienen que saber ustedes es que siempre, cuando ustedes lean, porque ahora les voy a mostrar acá un ejemplo, déjenme colocar print martes, solamente para En un hacer script se pueden colocar más de 2 como parámetros. O sea, quiero sacar las comas y un espacio o algo así. tendría que ser punto strip, O hay que hacer doble. Ah, ya. ¿ya? Entonces, déjame llegar a grabar esta cosa y no voy a ir a clases. Y wow, me salí, seré yo, señor. Ejercicios, aquí. Y aquí vamos a colocar que esta es la clase de hoy día estamos a 7, ¿no? No. Hoy se me olvidó. No veo. Estamos a 6. A 6, 6, profe. estoy perdido en el espacio. 6 de julio. Ya, guardar. Perfecto, ahí dice print. ¿Qué les quiero mostrar ahora? Yo, ¿por qué lo fui a guardar? Tuve que guardar al tiro el archivo, porque si yo les muestro acá, este es del 2021, IWI 131, nos vamos a ejercicios. Acá en ejercicios tenemos el vuelos. Y acá debería estar bien creado, lo voy a verificar de todas formas. Acá está vuelos, fíjense. Vuelos tiene el código, acá está bien. ¿Ya? Tenemos código. ¿Se dan cuenta? De nuevo, este es el archivo. Perfecto. ¿Qué queremos hacer con ese archivo nosotros, muchachos? Nosotros ese archivo lo vamos a leer. Se los voy a mostrar primero cómo lo muestra. Fíjense. Lo voy a mostrar solamente con lo que vimos al principio, que es lectura. Entonces, para abrir un archivo, usamos arch es igual a open. ¿Cómo se llama el archivo? Se llama, y colocamos vuelo solamente .txt. ¿Por qué? Como está en la misma carpeta, no tengo que precisar la dirección, no tengo que colocar C, dos puntos, mis documentos, slash, programación, esas cosas no las coloco porque están en la misma carpeta. Por lo tanto, llego y coloco solamente el nombre. Ahí lo acabo de abrir en modo lectura. ¿Qué significa? Que solamente puedo sacar la información. Y para sacar la información dijimos que tengo que usar el for. For línea. Ojo que esta es una variable. Ustedes pueden colocar lo que quieran. Yo coloco línea para que sepamos que estamos sacando una línea del archivo. In arch. ¿Y por qué coloco arch? Porque este es el nombre lógico. Así se llama el archivo dentro de mi programa. Afuera se llama vuelos. Pero yo para procesarlo en Python tengo que hablar de arch. ¿De acuerdo? Entonces, for línea in arch. Tenemos eso. Ahora, como les dije, dentro del for, aquí, cuando entro al for es porque saqué la primera línea. En este momento, dentro del for, tengo la primera línea. Y yo tendría que procesarla. Pero yo antes de procesarla les voy a mostrar cómo está leyendo. Coloco línea. Y después arch.close. Entonces, ¿qué hace esto? Este for saca la primera línea, la imprime, vuelve. ¿Me queda más línea? Sí, la saca, la imprime. ¿Me queda más línea? Sí, saca la siguiente, la imprime. Y así va a estar sacando hasta que se acabe. Si yo hago F5 en este momento, se van a dar cuenta que acá me va a mostrar toda la información que está en el archivo, pero me la muestra con un espacio entre medio. Ese espacio que están viendo acá es justamente el backlash n. ¿Ya? Nosotros no lo vemos acá porque está al hacer el print como que se decodifica. Entonces acá está, ahí se nota el backlash n porque hay un espacio. Fíjense ahora. Por eso digo yo, siempre que ustedes, lo escribí anteriormente el algoritmo, siempre que lean línea, print línea, tiene que ser punto, acá línea, punto strip. Al hacer el strip, con eso le están quitando el backlash n. Entonces F5. Y ahora fíjense acá abajo, ¿qué está pasando? Lo mostró todo junto, porque ya no hay un salto de línea. Entonces, me imprime la primera línea, me imprime la segunda, me imprime. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces con eso tenemos la primera parte. Ya podemos sacar la información de un archivo. Lo que nos falta ahora es procesar, ¿se acuerdan? Porque si nosotros recordamos lo que estábamos viendo acá,
que yo les puse como una especie de algoritmo. Ya abrimos el archivo y leímos los datos. Y acá estamos en esta parte, en este procesar los datos. Ya quitamos el salto de línea. Ahora lo que tenemos que hacer es, como nos dice a nosotros, crear un diccionario cuya llave sea la ciudad. Es decir, empezar a acceder a las ciudades. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para para procesar? Ya vimos cómo quitar el salto de línea. Ahora nos corresponde separar los datos. Y para separar los datos viene el split. Ya, traten de hacer, ustedes tienen un curso de inglés ahí en el ACA y ustedes son secos para el inglés. Así que tienen que adecuar siempre. Split es corte. Strip es quitar. ¿Sí? Strip. Entonces yo quito en los extremos. El split me va a cortar y me va a entregar una lista. Esto es lo que hace el split. Yo el split valor, ¿qué es lo que hace? Corta un texto en base al valor que yo dice, dado en el parámetro, y te retorna una lista con los cortes, dice. Cuando yo coloco split sin nada, ya estoy cuando donde hay un espacio. Entonces, como yo corto, si ustedes, a ver, déjenme anotar acá. Como yo corto acá, ahí al cortar, ¿qué están haciendo ustedes? Generar una lista con taca y taca. ¿Sí? Eso es lo que le estaría devolviendo a ustedes. Esta lista, taca, taca. Si después yo digo acá a mi mismo string S, córtalo con A, significa que, déjenme borrar para mostrar los cortes, significa que yo esta A, ahí corté, me genera la T, después acá corté, me genera la C, después acá corté, me queda espacio T, ojo ahí, y después acá corté, me genera la C. Pero este corte, como un corte me genera dos lados, un lado izquierdo y un lado derecho. Por el lado izquierdo me generó la C y por el lado derecho me generó nada. Este es el vacío, porque yo corté y acá al lado no había nada más. Que es vacío, que no es lo mismo que este que es el espacio. ¿De acuerdo? Ahora, y finalmente, si me dicen a mí corta donde estén el carácter AC, significa que acá hay un corte. Entonces me genera el lado izquierdo, que es T, y todo el lado derecho, que sería de acá. Pero acá nuevamente hay otro AC. Entonces ahí tengo otro corte. Por lo tanto, esto es lo que me quedaría. Me quedaría T, A espacio T, disculpen, y A, que sería lo que tenemos acá abajo. Si yo hiciera un split con T, hiciera el split con T, voy a cortar acá. Por lo tanto, al cortar en la T, mi lado izquierdo, como no hay nada, es vacío. Y mi lado derecho sería acá espacio. Y acá volvería a cortar y me quedaría acá. ¿Se entendió lo que hace el split? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ahora que sabemos lo que hace el split, lo vamos a poner en práctica. Nosotros ya vimos que el archivo texto que estábamos trabajando, el vuelo, ¿cierto? El archivo vuelos tiene esta estructura que es, déjenme, no, voy a buscarlo acá mejor, para mostrarles el vuelo. Ahí está el archivo vuelo que se está abriendo, ¿cierto? Voy a sacar una línea. Control C y lo cerramos. Y volvemos al Python. Y ustedes siempre, si que puedan, copien la lista acá como comentario para que ustedes sepan lo que hace. Para que ustedes sepan el formato que tiene la línea y en base a eso trabajen. Y no tengan que estar jugando con los dos lados. Ya, entonces, acá, fíjense, ¿qué me conviene a mí? Yo acá puedo hacer un split con el guión, pero al cortarles con el guión me va a quedar el código de la ciudad, después Iquique y después 1600. En cambio, yo acá voy a hacer lo siguiente. Fíjense. Ya, este print lo sacamos porque ya se dieron cuenta que la función de ouch. Acá vamos a hacer L. Ya, ahí estábamos usando el strip, que después lo vamos a sacar. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Me gustaría cortar, pero yo quiero separar lo que es el código, ¿sí? Porque ustedes se dan cuenta acá, tengo un código. Y por otro lado, tengo los datos del vuelo. Entonces, yo lo que voy a hacer es L, una lista L, va a ser igual a línea.strip. Tengo que hacer el strip para quitar el backlash n. El strip se aplica y me devuelve un string. El strip se aplica a strip y sigue manteniendo el strip. Por lo tanto, hasta aquí yo todavía tengo un texto. ¿Sí? Cuando aplico acá el punto split y yo digo que corte en los dos puntos, esto me genera una lista. Y en este caso, en base a lo que tengo arriba,
me va a generar lo siguiente. Me va a crear el código del vuelo, coma, los datos del vuelo. O sea, ciudades voy a colocar. Eso es lo que me estaría generando acá arriba, porque yo corté acá con los dos puntos. Me va a quedar el código. Y por otro lado, el segundo elemento de la lista es todo eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes podrían decir, oye, código va a ser igual a L, corchete 0. ¿Sí? Y ciudades va a ser igual a que, y ustedes podrían decir, oye, ciudades, si yo coloco L corchete 1, ahí tengo todas las ciudades, pero las tengo pegadas. Tendría todo esto. Todo esto sería ciudades. Pero a mí no me gusta tenerlas todas juntas, sino que las quiero separar. ¿Cómo las puedo separar? Bueno, las puedo separar con un split nuevamente, porque el split se aplica a textos. Y lo que me devuelve el split es una lista. Entonces, al hacer el split, acá el corte lo voy a hacer con el slash. Entonces, de esta forma, voy a tener una lista que va a salir ciudad 1, ciudad 2, ciudad 3, ahí dependiendo de las ciudades. Y el último va a ser un valor, que no me recuerdo si es kilómetro o un costo de algo, ¿sí? Entonces, tengo todo eso, C1, C2, valor. ¿De acuerdo? Y yo podría hacer ahora arch. Bueno, ahí está cerrado el archivo abajo. Entonces, si esto lo hago de esta forma, me estaría mostrando la última ciudad, ¿no? Porque aquí lo hago, después cuando vuelvo a la siguiente línea, el código se actualiza, la ciudad se actualiza. ¿Ya? Pero ¿para qué le hago esto? Para que recordemos que nos querían decir lo siguiente. Obtener un diccionario cuya llave sea la ciudad y el valor. Como me están pidiendo yo obtener un diccionario con un código sea la ciudad, entonces significa que yo voy a sacar Santiago y luego voy a agregar a Santiago este código. Después voy a sacar Iquique y a este voy a sacar este código. Sao Paulo, este código. París, y así voy a ir agregando. ¿Sí? Por ejemplo, acá va a estar Santiago, pero como Santiago ya está en el diccionario, debería agregar, además de NAS 23, IN 33, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Me explico lo que queremos hacer, chicos? Sí, profe, sí se entendió. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque si ustedes recuerdan, estamos en este paso. Quitamos los saltos, separamos. Ahora nos corresponde procesar, es decir, aplicar lo que nos están pidiendo. ¿Qué nos estaban pidiendo para este caso en particular? Nos estaban pidiendo generar un diccionario. ¿Cómo nos piden generar un diccionario? Afuera del ciclo, creamos un diccionario vacío, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Tengo las ciudades, ¿cierto? Yo hago el split, esto me genera una lista, ¿sí? Pero a mí me interesa que la lista vaya del inicio hasta el -1. ¿Se entiende esto que estoy haciendo acá? ¿Se recuerdan de esto, no? Porque como todo esto es una lista, yo a esa lista le puedo sacar un trozo, una sublista, que va a ir desde el inicio hasta el -1. ¿Qué estaría haciendo con eso? ¿Alguien me puede explicar qué estoy haciendo con eso? Sacando el número. Sacando el número, ¿no? Porque estoy diciendo, anda desde el inicio hasta el -1. Pero recordamos que el -1 no está incluido, por lo tanto, el número no lo va a agregar. Entonces ahora sí, mi lista contiene solamente ciudades. ¿Ya? ¿Para qué hago eso? Porque ahora que tengo una lista de solo ciudades, yo voy a recorrer esa lista por in ciudades. ¿Y qué voy a hacer? Como ya tengo la lista, voy a sacar, por ejemplo, ahí arriba de la lista, tendría Siu, que actualmente vale Santiago. Yo ahora, lo que ya vimos en la unidad virtual anterior de diccionario, para agregar a un diccionario, ¿qué tengo que hacer? Si la llave, si Siu, no está en el diccionario, ¿qué voy a hacer? De corchete Siu es igual a una lista vacía. Y si ya está, voy a hacer de corchete Siu.append. ¿Y qué vamos a agregar acá? El código. ¿Qué dice acá? Entonces, muchachos, para que entiendan, esto ya lo deberíamos manejarlo porque lo vimos la semana pasada. Lo vimos en 4 clases, ¿de acuerdo? Si la ciudad, si el código, si la llave no está en el diccionario, agrego la llave y la agrego con una lista vacía. Esto se va a ejecutar, esta línea se va a ejecutar solo cuando la ciudad no esté. Esta línea se va a ejecutar siempre. Y se va a ejecutar siempre, y cuando llegue a esta línea, si yo llego a esta línea, voy a estar seguro de que la ciudad existe. Como la ciudad existe, lo que están haciendo ustedes acá es de ciudad, es igual, al pasarle la llave,
al pasar la llave ustedes de este diccionario, están recibiendo el valor, que el valor es una lista. Si anteriormente no estaba, va a ser una lista vacía. Si ya estaba, va a ser una lista que va a tener datos dentro. ¿Sí? Ya esa lista aplican el append y agregan el código. ¿Esta parte la entienden, muchachos? Sí, profe. Entonces, ahí ustedes, si la ciudad no está, la crean y después pasan acá y lo que hacen es agregar al valor de esta llave el código. ¿Sí? Y eso es todo lo que tenemos que hacer, porque después ustedes vuelven a sacar la siguiente ciudad, que sería Iquique, si no está, que la lista vacía, y después a esa lista agregan NAV 23. No hay nada más que hacer, pasamos a la siguiente línea, sacaríamos el strip y la cortaríamos, obtendríamos el código de la segunda línea, obtendríamos las ciudades de la segunda línea, recorremos las ciudades de la segunda línea, si esa ciudad no está en el diccionario, la agrego con una lista vacía y después lo agrego. Y esto se repite, y esto se repite. Entonces lo que vamos a hacer ahora es arch.close. Ya estaba cerrado, disculpen. Se olvidó que ya lo cerré. Ya, ahí cerré el archivo. Y yo voy a decir ahora print d. ¿De acuerdo? Si yo hago F5, nos vamos a dar cuenta que ahora lo hicimos es procesar. Fíjense acá. Nos dice que la ciudad de Santiago tiene los siguientes vuelos. NAS 23, IN 33 y NAS 25. Iquique tiene el NAS 23 y el NAS 34. Sao Paulo solamente tiene el vuelo internacional 12, París está el IN 12 y el NAS 22. Lyon tiene NAS 22, Bogotá tiene esto, y así se dan cuenta que logramos el objetivo que nos habían planteado al inicio, que era crear un diccionario cuya llave sea la ciudad y el valor una lista con los códigos de vuelos que tienen como destino esa ciudad. Partimos de un diccionario, de un archivo de texto que tenía la información. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Abrimos el archivo. Luego, por línea, es decir, recorremos ese archivo y sacamos el salto de línea, porque ¿qué pasa si sacamos el salto de línea? Bueno, en este caso a lo mejor no hubiera sido tanto, porque nos hubiera quedado 400 backlash n. Ya, nos hubiera quedado 3600 backlash n, 2000 backlash n, pero como no trabajamos con ese campo, no nos afectaba. Pero tengan presente que cuando ustedes quieran comparar después 400 con 400 o alguna cosa, como tiene el backlash n, no van a ser igual, porque hay uno que tiene un backlash n. ¿Sí? Entonces, por eso es importante sacar el backlash n. Después separar los datos, y para eso separar tenemos que usar el split, que es el que estábamos viendo. ¿Sí? Entonces, acá están los modos que tenemos que trabajar. Acá está el strip, si sabemos. Acá está el split, y ahora funciones de procesamiento de texto que nos van a servir, chicos. Tenemos el replace. El replace lo que hace es reemplazar el valor A con el valor B. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros teníamos, vamos a copiar acá, control C, que a lo mejor alguien podría haber dicho, profe, pero eso se puede hacer más sencillo. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos B es igual a, comillas, esa línea. ¿No lo copió? Ya. Tenemos esa línea, ¿cierto? B. Si yo digo B.replace, los dos puntos los reemplazo por el guión. Fíjense, me queda NAS, guión, Santiago, guión, Iquique, guión. Ya, ¿qué pasa con esto? Que a lo mejor habrá sido más fácil, porque yo al hacer B. Voy a hacer ahora, ojo, una cosa importante antes de pasar. Acá ustedes vieron que se hace el cambio, ¿cierto? Pero si yo pregunto por B, el B sigue siendo con 2 puntos. ¿Por qué? Porque esto no ha sido asignado. Recuérdense que los strings son inmutables. Para yo generar un nuevo string, o sea, para hacer el cambio, para hacerlo permanente, tengo que hacer B es igual a B.split. O en este caso va a ser C es igual a B.replace. Y acá vamos a reemplazar los 2 puntos por el slash. Si yo pregunto C, ahí estaría. Entonces a lo mejor dice, profe, ¿hubiéramos hecho eso? Sí. Y después hemos hecho C.split y hacemos el split con el guión, ¿no? O sea, con el slash, disculpen. Y ahí tendríamos esa lista, donde tendríamos que el primer elemento de la lista sería el código y las ciudades. Entonces, para hacer lo que hicimos anteriormente, code sería... no sería nada todavía, porque no, al igual que el split, no lo guardamos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ahora D es igual a C.split. Y vamos a cortar con el guión, ¿cierto? ¿Aló? ¿Me escuchan?
Que me sale conexión inestable a mí. Sí, profe, sí le escucho. Ah, ya. Gracias. Es que me salía conexión inestable. Ya. Tengo D es igual a C. Fíjense. Voy a colocar ahora, si yo muestro lo que está D, está la lista. Yo puedo decir ahora lo que hicimos en el código, en el código del programa. Code va a ser igual a D, corchete 0. ¿Sí? Y ciudades, ¿cómo sería ahora? Va a ser igual a D, desde la posición 1, que está incluida, porque la 0 es el código, hasta el -1. Y si yo pregunto por ciudades, me muestra Santiago e Iquique. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que hicimos o no? Esto podría ser una variante. Ahora que sabemos replace, porque nosotros hicimos anteriormente lo siguiente. Como no habíamos visto replace, primero cortábamos con los 2 puntos, ya la parte 0 que nos quedaba, porque nos generaba una lista con estos 2 elementos. Este era el elemento 0, y todo esto era el elemento 1. ¿Sí? Entonces el L0 es el código, y el L1 después lo cortamos con el guión, o sea, con el slash. Entonces, al cortar con el slash, nos quedaba Santiago, Iquique, 1600. Pero como el 1600 no nos servía, o no lo íbamos a usar, lo que hicimos fue, a toda esta lista que nos generaba, sácala desde el inicio. ¿Por qué desde el inicio? Porque del inicio de la Santiago, hasta el -1. ¿Sí? Pero eso, nosotros ahora, al hacer el replace, ¿sí? Generamos esto. Entonces, ahora podemos cortar con el slash. Hacemos un solo split. Cortamos y nos genera esta lista. Ops, disculpen. Nos genera esta lista, ¿cierto? Que tenemos acá. Y luego, como esta es una lista, nosotros podemos decir que el código es el elemento 0 y todo el resto, desde la posición 1 hasta la -1, para que no lo incluya, serían ciudades. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, hasta ahí? Entonces, ¿qué tienen que tener presente del replace? Que el replace me cambia, pero para hacerlo permanente, tengo que hacer una asignación. Mientras yo no haga la asignación, no se va a reemplazar. ¿De acuerdo? El index nos ayuda para saber, esto lo usamos en lista también, ¿de acuerdo? El index nos ayudaba para saber en qué posición estaba este elemento. Si yo coloco, por ejemplo, acá, vamos a ver, tengo ciudades, ¿cierto? Ciudades.index, y yo coloco acá Iquique, me va a decir la posición donde está Iquique, que está en la posición 1, porque en la posición 0 está Santiago, en la 1 está Iquique. ¿Sí? Entonces el index me devuelve la posición en la cual se encuentra una letra o un texto, dependiendo de cómo estén usando el index. Si ustedes lo usan para string, me va a devolver la posición donde encontré una letra. Si ustedes lo usan para lista, me va a devolver la posición donde encontré el elemento. ¿Ya? Ojo, que si el elemento está repetido, me devuelve la primera ocurrencia. La otra cosa importante ya es que ustedes son estos operadores. El lower me deja todo el texto en minúscula. El upper me deja todo el texto en mayúscula. Ahí teníamos que el S era lunes. Al hacer lower, lo genera todo acá. Al hacer upper, lo genera acá. Al swap case intercambia. La L que estaba en mayúscula la deja en minúscula, y las que estaban en minúscula las deja en mayúscula. Ahora, ¿qué tienen que tener presente con el swap case y con esto? Que como ya dijimos, los textos son, ya lo habíamos visto nosotros en la parte 1 de este semestre, cuando vimos procesamiento de texto. Los textos son inmutables. Por lo tanto, esto no es que lo cambie. Para hacerlo, usted tiene que hacer S es igual a S.lower. S es igual a S.upper, para de esa forma poder guardar el cambio. ¿Ya? Acá está el operador de texto que ya habíamos visto. Estos son importantes. Este es un resumen, muchachos, para irnos ya al control. Tenemos que acá tenemos un texto, por ejemplo, P, teníamos este separador, arroba. Si nosotros ese texto lo quisiéramos separar, aplicamos el split. Fíjense, el split se aplica sobre un texto. Esto es lo que tienen que saber ustedes, muchachos. El tipo de datos, ¿qué es lo que tengo? Si eso, lo que tengo es un texto, yo puedo aplicar el split. Y al aplicar el split, este split me genera una lista. Por lo tanto, L me va a generar una lista. Entonces, es una lista de texto, porque los cortes siguen siendo texto. Entonces, eso es lo que hicimos nosotros ahora para leer un archivo. Fuimos, sacamos, cortamos y generamos una lista de texto. Y ahí se acaba lo nuevo, porque ya nosotros trabajamos con lista, ya debiéramos saber trabajar con lista, porque eso fue lo que hicimos previamente, ¿de acuerdo? Y
Ahora, el proceso inverso, porque ustedes cuando tienen una lista de texto y después quieren escribir un archivo, no pueden llegar y escribir una lista. Tienen que sacar, ustedes para escribir, para hacer un write, tienen que preocuparse que lo único que pueden escribir es texto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ustedes tienen que preocuparse de eso. Este certamen o esta parte del certamen es súper meticulosa en ese sentido. Si yo tengo un número y digo arch.write, número, me va a dar error, porque el archivo es de texto. Todo lo que estamos trabajando es texto. Entonces tendría que ser arch.write str de num. ¿Para qué? Para ese número transformarlo a texto y luego poder escribirlo. Entonces, fíjense, ya sabemos que es, tomo un texto, le aplico el split, me genera una lista de texto. Si yo quisiera escribir, porque yo a esta lista le puedo haber hecho modificaciones, todas las cosas, y quiero aplicar, por ejemplo, acá el separador era arroba, pero yo quiero que después se escribir con un hashtag, entonces yo puedo usar el join. El join es lo inverso al split. El split separa, el join une. Entonces, el join se aplica a una lista, pero esa lista tiene que ser lista de texto. Si tengo una lista de texto, aplico el join y genero un texto. Por ejemplo, acá yo tenía Pedro, Sofía, Diego, lo separé con la arroba, me va a quedar Pedro, Sofía, Diego. ¿Sí? Eso lo voy a hacer así. Al hacer print L me va a mostrar una lista con Pedro, Sofía, Diego. Si yo después digo join la lista L, la únela con el hashtag, me va a imprimir Pedro, hashtag Sofía, hashtag Diego, porque yo acabo de generar el string S donde yo voy a unir con ese valor. ¿De acuerdo? Esto es súper importante y esto es lo que más van a usar, muchachos, en este curso. ¿Sí? Otra cosa importante son las plantillas. ¿De acuerdo? Estas plantillas que nosotros las vamos a conocer con el format. Nosotros vamos a crear textos. ¿De acuerdo? Acá dice, estimada, esto es para que ustedes recuerden, a lo mejor no sé si todavía las conocieron o las van a conocer. Cuando usted tiene esas invitaciones chicas, ustedes decían, estimado tanto. Se les recuerda que el día tanto se llevará acá, o el evento tanto se llevará a cabo el día tanto, debe llevar su tanto. ¿Sí? Esto es como una plantilla. Entonces, esa plantilla ustedes la pueden completar, como ustedes quieran. ¿Esto cómo se llevaría? Ustedes tendrían que crear una plantilla. Ustedes crean un texto. Y esto dicen, estimado, ahí es lo mismo. Y ese espacio ustedes lo cambian por un hash, un llave 0. \n, porque había un entero, ¿cierto? Se les recuerda que el llave 1, ¿por qué 1? Porque ya tengo un espacio, este es el 0, este es el llave 1. Se llevará a cabo el llave 2, indicando que ese espacio, ese guión, lo colocan llave 2, a la llave 3, debe llevar su llave 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ahora, cuando uso el format, por ejemplo, acá abajo estoy usando el format, dice print s.format. Al usar format voy a pasar valores. Y estos valores se van en este orden. Este es el 0, este es el 1, este es el 2, el 3, el 4. ¿Sí? Al completar esto, al hacer S, esta es mi plantilla, donde esté el 0 voy a colocar estudiante. Es decir, estimado estudiante, se le recuerda que él, y acá después viene certamen, se llevará a cabo el día 16 a las 17:20, debe llevar su carnet. ¿Sí? Porque yo le di a esta plantilla, le di este formato. También podría hacer esta misma plantilla con estos otros datos, fíjense, para que se den cuenta que yo usando la misma plantilla puedo cambiar completamente el contexto. Yo ahora uso estimada Camila, se le recuerda que el cumpleaños se llevará a cabo el día lunes a las 22 horas, debe llevar su cooperación. ¿Me explico, no? No cambiamos en nada la plantilla. La plantilla, lo único que cambiamos son los datos, y con los datos cambia contexto. ¿Para qué sirve esto? ¿Y por qué es importante el format, muchachos? Porque como yo les dije, acá es muy importante el tipo de dato. Si ustedes usan acá el tipo de dato, fíjense, yo usé un entero, bueno, acá usé solamente un entero. Este entero automáticamente se transforma. Ahora, fíjense un poquito, ¿sí? Es que es necesario colocar los números dentro de las llaves. He visto que está en el 3 funciona igual, sin los números, ¿de acuerdo? ¿Para qué? ¿Por qué colocamos los números? Para que ustedes sepan en la posición que va, nada más que para eso. Porque Bueno, pero por ejemplo, si no lo colocas igual funciona. Voy a pero mostrar. por ejemplo, si coloco el 0 no en la posición 0.
¿Se cambia? ¿Tiene que ver con el número o solo por la posición? Es como una guía. Es como una guía. Porque mira, te voy a mostrar ahora, estamos viendo acá, ¿no? Todavía estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Chicos, ¿están viendo la pantalla? Sí, profe. Estamos viendo el código, profe. Sí. Nosotros hicimos... Ah, espérense. Copié 2 veces hoy. Ya. Acá acabo de crear mi string. No acabo de crear. Ah, espérense que me está reclamando por las comillas. Ya, acá acabo de crear las comillas, ¿cierto? Yo tengo el S. Si yo s.format, habíamos dicho, comilla, Camila, cumple. Ya, tenemos el cumple. Después dijimos, bueno, vamos a cambiar acá a viernes. Vamos a colocar acá, bueno, también, 22 horas. Y eso cooperación. Vamos a ser tan muy temprano para poner cooperación. Ya. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Estimado Camilo, se recuerda que el cumple se llevará a cabo el día tanto, debe llevar su cooperación. Acá se hace el cambio, pero todavía están los backlashes porque si yo colocara todo esto, control C, cuando yo coloqué print, ahí se interpretan los backlashes y se pierden. Estimada Camila, se recuerda que el cumple se llevará a cabo. ¿Sí? Para eso es este formato. ¿Para qué? Porque de repente yo les voy a decir, cree un archivo texto, el cual me escribe una frase larga con distintas cosas. Entonces, en vez de estar yo haciendo porque si ustedes no usan el format, tendrían que hacer el más para ir concatenando las cosas. ¿De acuerdo? Ya, chicos, en honor al tiempo, para que no se les pase, vayan al tiro a responder. Ojo, muchachos, son las 10:32. A las 10:45 se va a cerrar el control. Así que parten de inmediato, porque son 10 minutos los que tienen para responder. ¿De acuerdo? El día jueves, vamos a hacer más de ejercicio y ahora vamos a hacer la otra parte, que es escribir. ¿De acuerdo? Que estén bien. ¿Están ahí?